Buenas tardes, compañeros, licenciada. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Trabajo Social, cursando la asignatura de Legislación Social. El equipo número 4, formado por Sara Ham, Giselle Barrientos, Marcela Duarte, Denisa Molino, Iris Escoto, Diego Cerrato. Nuestro tema a exponer es Ley del Trabajo y Seguridad Social. Y deberes entre ambas partes. Esta ley está regida principalmente por el Código de Trabajo. El Código de Trabajo regula las relaciones entre el capital y el trabajo, colocándolas sobre una base de justicia social a fin de garantizar al trabajador las condiciones necesarias para una vida normal y al capital una composición equitativa. La ley de trabajo nos dice que el trabajo es un derecho y un deber social. No es un artículo de comercio. Exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajo y su familia. A continuación se presentarán 9 apartados de los cuales conoceremos sus leyes y artículos que los respaldan. Trabajo de las mujeres y de los menores de edad. Jornadas, descansos y salarios. Descansos generales y especiales. Vocaciones. Vacaciones. Salarios. Salario mínimo. Protección de los trabajadores durante el ejercicio del trabajo. Indemnizaciones y conmutaciones. Otros artículos en base a los derechos laborales. Trabajo de las mujeres y de los menores de edad. Bajo la legislación en materia de autonomía y empoderamiento de las mujeres, en Honduras, la Agenda de Reformas recomienda cambios en el Código de Trabajo en Honduras en el decreto número 189 para que haya libertad de elección en los empleos. Se pretende eliminar lo que es el artículo 127, que nos dice que el trabajo de las mujeres y menores de edad debe ser adecuado especialmente a su edad, condiciones o estado físico y desarrollo intelectual y moral. Como recomendación, se pretende eliminar este artículo porque limita la libertad de elección de empleo a las mujeres, no amparadas en la protección de la maternidad y lactancia. Para el trabajo de los menores de edad, el artículo se mantiene y no cuenta con una reforma o recomendación de reforma. La contratación de trabajos para los menores en jornadas prohibidas se mantiene en el artículo 126. Dice que es prohibido el trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de 16 años. También se prohíbe el trabajo de los mismos en clubes, teatros, circos, cafés, expandiendo cantinas, expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato y casas de asignación. Dentro de los beneficios que tienen los menores de edad y las mujeres es que gozarán de un descanso intermedio de 2 horas. También encontramos el beneficio que brinda la licencia por enfermedad originada en el embarazo o parto. Mientras la mujer permanezca ausente en su trabajo por más de 3 meses, disfrutará de la licencia sin goce de salario por todo el tiempo indispensable, pero conservando su empleo y derechos adquiridos conforme al contrato. Ahora tenemos jornadas, descansos y salarios. Ahora contamos con lo que es el límite para jornadas ordinarias, que en el artículo 322 la jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de 8 horas diarias y 44 horas a la semana, equivalente a 48 horas de salario. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de 6 horas diarias. En el caso que el trabajador falte y no complete la jornada de las 44 horas de trabajo, solo tendrá derecho a recibir un salario proporcional al tiempo del trabajo. Trabajo de las mujeres, descansos generales y especiales.
tenemos el beneficio de los feriados remunerados. En el artículo 339, los patronos pagarán los siguientes días feriados o de fiesta nacional. Actualmente tenemos el 1 de enero, 14 de abril, 1 de mayo, 15 de septiembre, 3 de octubre, 12 de octubre, 21 de octubre y 25 de diciembre. La obligación es que el patrono deberá pagar a sus trabajadores. Está obligado a pagar el salario de ese día como si hubiese realizado el trabajo. Vacaciones. Las vacaciones anuales remuneradas. El artículo 345 dice que el trabajador tendrá derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuya extensión y oportunidad se regula en el presente capítulo. En este caso de despido injustificado, el patrono pagará en efectivo o más de las indemnizaciones que la ley señale, la parte de vacaciones correspondientes al periodo trabajado. El patrono debe dar el derecho al trabajador, después de cada año, a sus vacaciones y los días establecidos por la ley. Después de un año de servicios continuos, 10 días laborales consecutivos. Después de 2 años, 12 días laborales consecutivos. Y después de 3 años, 15 días laborales consecutivos. Y después de 4 años o más servicios consecutivos, son 20 días laborales consecutivos. Salarios. El salario en el artículo 360 dice que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato del trabajo o de la relación de trabajo vigente. ¿Hay modalidades de salario? El artículo 364 dice que la remuneración para efecto de su pago puede ser por unidad de tiempo. El pago puede ser en mes, quincena, semana, día o hora. Por unidad de obra, pieza, tarea, precio alcanzado. Por participación en utilidades, ventas o cobros que haga el patrono. Salario mínimo. El artículo 381, el salario mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural. Protección a los trabajadores durante el ejercicio de trabajo. Sobre el acondicionamiento de locales y equipo. En el artículo 391, todo patrono o empresa está obligado a suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores. También están las medidas obligatorias de prevención de riesgos profesionales. También debe respetar el reglamento especial de higiene y seguridad. Continuamos con lo que son las indemnizaciones y conmutaciones. Tenemos el derecho por riesgos profesionales. Los trabajadores que sufren un riesgo profesional tendrán derecho a asistencia médica y quirúrgica, administración de medicamentos y material de curación, los gastos de traslado de hospitalización de la víctima. Como ejemplo, en este caso, si hubiese desacuerdo entre los patrones y los trabajadores respecto a la fijación de la suma correspondiente a los gastos de alimentación y hospedaje, los tribunales de trabajo fijarán la solicitud de alguna de las partes, sin más trámite y sin que proceda recurso alguno contra esa fijación. Actualmente también tenemos lo que es la indemnización por muerte, la indemnización por incapacidad total permanente. Otros artículos en base a los derechos laborales. El artículo 127 dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Continuando con la temática, en materia de seguridad social en Honduras, la seguridad social en Honduras nace como resultado de la huelga obrera en el año 1954, cosa que se nos ha explicado con anterioridad por nuestra licenciada Sequeira.
Nunca antes se había tenido una atención médica adecuada y mucho menos una pensión al final de sus años de trabajo hasta la implementación de la seguridad social en Honduras. Dentro de la Constitución de la República de Honduras se establecen los derechos individuales y sociales, la protección de la salud, el acceso a los servicios de salud, el derecho al trabajo y la protección laboral, la seguridad social y la protección de todos los grupos de población en condiciones de vulnerabilidad. Simplemente una normativa legal conocida como la Ley del Marco del Sistema de Protección Social. Dentro de esta ley tiene por objeto crear el marco legal de las políticas públicas en materia de protección social. Esto lo menciona lo que es el artículo 1 de la misma ley. Para los efectos de esta ley, en el artículo 2 se define una serie de términos como accidente de trabajo, desarrollo social, derecho adquirido, que hace mención al beneficio obtenido por un afiliado del Instituto Provisional. También se hace mención al término de enfermedad profesional, empleador o empleadora, gradualidad de institutos previsionales, que se define a las entidades autónomas con personería jurídica, y patrimonio propio e independiente. Se define a las entidades autónomas con personería jurídica, y patrimonio propio e independiente, responsables de la gestión administrativa de un fondo de pensiones. Es decir, son estas entidades que manejan fondos de pensiones y son organizaciones como autónomas con su propia personería jurídica, como el INPREMA, el INJUPEN, el IPM y el IPREUNA. También se menciona el término de políticas públicas sociales, protección social, riesgos profesionales, seguridad social, sistema de protección social y vulnerabilidad. Como es de nuestra importancia el tema de seguridad social, lo vamos a definir como ese objetivo del Estado de Honduras, que tiene como finalidad el asegurar la asistencia médica, la protección de todos los medios de subsistencia y los demás derechos necesarios para el logro del bienestar individual y colectivo. Recordemos que desde trabajo social nosotros tenemos ese propósito de generar el bienestar social, y la seguridad social busca el respetar los derechos sociales de todos los individuos, esa asistencia médica, esa protección de los medios de subsistencia de los individuos, con el fin de alcanzar el bienestar individual y el colectivo. ¿Cómo se puede hacer esto? Mediante una promoción social, la prevención y el manejo de los riesgos que conlleva la vida de las personas. Y vamos a riesgos que podemos tener, pero consecuentemente se vea bien definir también el sistema de protección social. ¿Qué es el sistema de protección social? Es el conjunto de instituciones, planes, programas, proyectos que constituyen las políticas públicas del Estado, tendentes a cubrir los principales riesgos y necesidades básicas asociadas al curso de la vida, garantizando la seguridad socioeconómica de todos los habitantes. La protección o el sistema de protección social está bastante vinculado a lo que es la seguridad social, debido a que el sistema de protección lo que busca es que mediante políticas públicas se busque cubrir las necesidades básicas de los individuos, de los ciudadanos, de una sociedad, de un país, garantizando la seguridad económica de sus habitantes. Es imprescindible mencionar también el derecho a la seguridad social. Según el artículo 3 de la misma ley, este derecho se garantiza a toda la población y es un derecho irrenunciable. Irrenunciable significa que todo individuo que nace tiene derecho a la seguridad social, quiera o no esa persona. Bien. El régimen del piso protección social, número 1. El número 2, el régimen de seguro de previsión social. El número 3, el régimen del seguro de atención de la salud. El 4, régimen de seguros de riesgos profesionales. Y el quinto, el régimen del seguro de cobertura laboral. Cada uno de estos regímenes
se definen en el artículo 7, en el artículo 12, en el artículo 15, en el artículo 25, en el artículo 29. El régimen de la seguridad, el régimen del piso de protección social, PPS, garantiza el acceso a servicios esenciales con énfasis en las personas más pobres y vulnerables. Es esa extensión de la protección social dando preferencia presupuestaria a la atención de la población en situación de pobreza alta y vulnerabilidad. El régimen de previsión social tiene como objetivo garantizar los medios económicos ante la ocurrencia de invalidez, vejez o muerte. Entonces, para ir resumiendo, el PPS hace referencia a las personas más pobres y vulnerables y que también tienen ese derecho a la protección social, a la seguridad social. El régimen de previsión social hace referencia al mismo derecho, pero con, em, con una atención principal a lo que es discapacidad, vejez o muerte. Y Y el régimen de seguro de atención a la salud tiene como objetivo el brindar a todas las personas que forman parte de la atención un acceso, perdón, a todas las personas que forman parte de la población un acceso equitativo a las prestaciones y servicios integrales, haciendo mención al derecho fundamental de la salud con calidad y sin dificultades financieras. Este régimen hace alusión a lo que nosotros conocemos como el seguro social, que atiende y cubre esta parte médica de toda la población. Sin embargo, como hemos venido aprendiendo, realmente el seguro social no brinda ese acceso equitativo a todas las personas, sino a aquellas que tienen un empleo o que son parte de la comunidad activa del país. Significa aquellas que le generan un ingreso económico al país. El régimen del seguro de riesgos profesionales tiene el propósito de integrar y de proteger integralmente al trabajador ante la ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, la reparación del daño económico que pudiera causarle a él y a sus familiares. Según esta ley, según lo que defina, perdón, la Ley del Seguro Social, el Código del Trabajo y los reglamentos de la misma normativa. Entonces, en un breve momento vamos a poder definir lo que es el Código de Trabajo y lo que éste menciona. Según el régimen, porque hemos mencionado que son 5 regímenes, me cuesta mucho esa palabra, lo siento compañeros. El régimen quinto menciona que es el régimen del seguro de cobertura laboral. Este tiene como objeto propiciar el pago efectivo y obligatorio del auxilio por cesantía que se debe de trabajo, todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera. Según esto, o este término es importante porque se entenderá como riesgo profesional también toda lesión, enfermedad o agravación que sufra posteriormente el trabajador como consecuencia directa, inmediata e indudable de un accidente de trabajo. Y es que en cada empresa, según el artículo 412, en cada empresa o lugar de trabajo donde se ocupen 10 o más trabajadores, se establecerán las comisiones de seguridad que se juzguen necesarias, compuesta por el número de representantes del patrono y los trabajadores para investigar las causas de los riesgos profesionales, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que las mismas se cumplan. Recordemos que en el artículo 401 se estipula que los patronos están obligados a pagar las prestaciones y que
También son responsables de la reparación de los riesgos profesionales ocurridos a sus trabajadores. Entonces, si un trabajador, si uno de sus empleados sufre un riesgo profesional, a los cuales ya los definimos anteriormente, ¿verdad? Que dijimos que es cualquier imprevisto repentino a causa del trabajo y también toda lesión, enfermedad o agravación que sufre el empleado directa, inmediata o indudablemente por el accidente del trabajo, los gastos tienen que ser cubiertos por el patrono. Dentro del apartado de indemnizaciones en la sección 3, se tomará, dice el artículo 417, que se tomará en cuenta como base para calcular las indemnizaciones el salario diario de la persona. Y se estipula que los trabajadores que sufren un riesgo profesional tendrán derecho a asistencia médica y quirúrgica, administración de medicamentos y material de curación, la indemnización fijada en el presente título y los gastos del traslado o hospitalización de la víctima, los que demanden hospedaje y alimentación. También tendrán que pagarlos el empleador en caso de que sea necesario, ¿verdad? Cuando la persona tiene que trasladarse de un lugar a otro por el accidente laboral o el riesgo profesional que sufrió la persona. De igual manera, en este apartado de indemnizaciones se menciona un sinfín de artículos. Se menciona el artículo 422, 423, 424 y en el 453, para concluir, dice que los derechos y acciones para reclamar las indemnizaciones prescriben en 1 año contando desde el día 1 en que ocurrió el riesgo profesional. Entonces agradecemos a todos por su atención y esperamos que no hayamos sido muy vagos en la explicación de los temas y de cada uno de los apartados. Feliz tarde.